Buenas tardes. Como ven, el título de la presentación le quise poner la ciencia al servicio de los principios de Dios. Y para empezar, quisiera hacer una pequeñita encuesta donde solamente quiero ver las manos, a ver ustedes qué opinan de la siguiente pregunta. ¿Será que la Biblia condena el consumo del alcohol? Los que estén a favor, levanten la mano. Los que piensan que no, también. ¿Quién piensa que la Biblia condena el consumo del alcohol? ¿Quién piensa que la Biblia no condena el consumo del alcohol? Bueno, ya hay algunos que no contestaron nada. Está bien, no importa. Vamos a desarrollar el tema. Y este tema surgió a partir de la escuela sabática del trimestre anterior. ¿Se acuerdan que en el libro de Proverbios, uno de los sábados que hablábamos acerca del alcohol, y surgió en la clase que nos acompañó el pastor de nuestra iglesia, donde nos dimos cuenta de que en contra de lo que nosotros pensábamos, la Biblia no condena específicamente el consumo del alcohol, pero sí condena específicamente la embriaguez. Entonces, ¿por qué los adventistas del séptimo día no tomamos alcohol? ¿Y por qué los adventistas del séptimo día defendemos la posición de que no se debe consumir alcohol, ni siquiera un vasito? Ahora vamos a intentar resolver esa pregunta. Ahora, varias preguntas para reflexionar. Ya les hice la primera. ¿La Biblia condena o prohíbe expresamente el consumo del alcohol? Vamos a ver de que, contrario a lo que yo pensaba, no lo hace. ¿Existe tal cosa como aquellos denominado consumo moderado? Después vamos a ver qué dice la ciencia acerca del consumo moderado, cómo lo define y qué efectos tiene. Y después, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al consumo del alcohol, sea moderado o no? Vamos a ver. Entonces, en las Sagradas Escrituras aparecen varias palabras, por decirlo de alguna forma, donde nosotros podemos encontrar algunas que traducen vino en forma genérica y algunas que traducen cerveza también en forma genérica. Y ahora vamos a ver a qué me quiero referir con esto. Acá hay unas referencias donde podría llegarse a pensar, si se toman fuera de contexto y fuera del valor histórico que éstas tienen, que la Biblia estaría autorizando el consumo del alcohol. Por ejemplo, en esta de Primera de Timoteo 5:23, donde dice el apóstol Pablo que no bebas de aquí en adelante agua, sino usa un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Entonces nosotros podríamos decir, o como lo defienden algunos de nuestros hermanos cristianos, de que Pablo autorizaba el consumo del alcohol. Entonces, ¿por qué nosotros no? Eso es un punto para que lo tengamos ahí guardadito. Después, otro punto, dice, el Hijo del Hombre, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Podrían decir que Jesús tomaba vino y que entonces nosotros, al seguir el ejemplo de Jesús, podríamos tomar vino igual que él lo hacía. Sacando de contexto los versículos, vuelvo a hacer el punto de aclaración. Acá lo estaban acusando. Acuérdese que él, cuando él sacaba a los demonios, decían que él sacaba a los demonios por Belcebú. Esto es una acusación, no quiere decir que Jesús tomaba vino. Después, la Biblia, cuando condena específicamente el consumo del alcohol, se refiere a la embriaguez. Por ejemplo, Primera de Corintios, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Dice acá, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de Espíritu Santo. Esto es la embriaguez, o sea, cuando una persona toma en exceso, podríamos decirlo. Ahora vamos a ver que no es así como lo quieren pintar. Ahora, en el contexto histórico, para hablar acerca de lo que queremos tratar en esta oportunidad, vemos que la palabra del Antiguo Testamento para definir vino es la palabra yanín, como ustedes lo leen ahí en el hebreo. Esa palabra quiere decir jugo de la vid y no hace diferencia entre el vino que es fermentado y el jugo de la vid, el jugo de la uva puro, el jugo sin fermentación. Hay que extraer del contexto a qué se está refiriendo y tratar de interpretarlo, ¿sí?
Una aclaración que quiero hacerles. Acá en las partes de abajo de la diapositiva van a ver las referencias de lo que yo estoy diciendo acá. Todas las referencias a las cuales hago, de las cuales extrae la información de las diapositivas, son referencias no adventistas. Y esto es bastante importante traerlo a aclaración, porque así vamos a evitar el sesgo, que es una palabra que se utiliza en las investigaciones médicas, que quiere decir que uno, por una visión o por algo preconcebido, trata de orientar hacia donde uno quiere la situación. Entonces, evitando el sesgo, traté de todas las citas que vamos a revisar en el día de hoy son de autores no adventistas. Ahora, la palabra checar es la otra palabra que en el Antiguo Testamento se refiere a las bebidas alcohólicas, y la palabra checar se puede traducir en algunas versiones como sidra o como cerveza. Esa palabra también se traducía como bebida fuerte, ¿sí? Ahora vamos a hacer la aclaración de las dos. Y en el Nuevo Testamento la palabra que se refiere a vino es la palabra oinos, que una vez más no hace diferencia y no nos permite identificar por la sola palabra si quiere decir jugo de uva o si quiere decir vino fermentado. En el contexto, hablando un poquito más acerca del contexto histórico, nosotros tenemos que tener presente una situación importante, y es que el producto de la fermentación o el vino fermentado es producto de un proceso natural que se da en el contacto del aire con los hongos, con las levaduras, y en esta que se encuentra en la cáscara de las frutas, de los granos, y en este es importante este nombrecito, que es el del hongo que interviene en esta fermentación, en este proceso químico, que es el nombre de un hongo levadura que se llama Saccharomyces. Entonces, para nosotros tener fermentación necesitamos dos cosas. Primero, el contacto del aire con el hongo y con la fruta, lógicamente. Y aparte de eso, necesitamos que la temperatura del ambiente o de donde nosotros vamos a conservar la bebida sea mayor de 4.5 grados centígrados, porque si no, el crecimiento del hongo se inhibe y no hay la fermentación. Ahora, cuando la fermentación llega por el proceso natural, entre 12 y 14% de gradación alcohólica, que es de alcohol etílico, este proceso de fermentación se inhibe en forma natural, es decir, el crecimiento del hongo deja de ser. El hongo para su crecimiento y por lo tanto ya no hay más fermentación. Por eso las bebidas alcohólicas que tienen una gradación más alta de 12 o 14% tienen que llevar un proceso distinto, que es el de la destilación, que seguramente ustedes han escuchado esa palabra. Y la destilación no se descubrió sino a partir del siglo XII después de Cristo, es decir, que en la época de la Biblia no existían bebidas como el whisky, como el tequila, como la ginebra, que son ese tipo de bebidas que tienen una gradación alcohólica que supera ampliamente los 12 o 14%. Ahora, en el contexto histórico, hablando acerca del uso del alcohol y cómo se utilizaba esta bebida, tenemos varios puntos importantes. En el siglo II después de Cristo se acostumbraba a diluir el vino, esto es extraído de la Enciclopedia Británica, de este señor que es un máster en teología, donde dice que diluían el vino en proporción de 1 parte por cada 2 partes de agua. Esto es importante después para entender el texto de Timoteo, donde lo que hacían era rebajar aún más la gradación alcohólica que tenía el vino naturalmente fermentado. No se tomaba fuera de los alimentos y se tomaba con el estómago lleno. Eso es otra cosa importante. Se tomaba con el estómago lleno porque de esa forma se disminuía la absorción del alcohol y se disminuían sus efectos. Las personas que en ese momento eran consideradas educadas o eran consideradas no bárbaras, veían con malos ojos que una persona tomara vino fuera de este contexto que les estoy mencionando. Y los que se embriagaban necesitaban consumir grandes cantidades de vino y además no se embriagaban en forma accidental. Eso es importante tenerlo en cuenta. No se embriagaban en forma accidental, sino que esto era premeditado. Es decir, yo sabía que tenía ganas de embriagarme, entonces tenía que ir a tomarme una jarra de vino entera con el estómago vacío para poder tener los efectos de la embriaguez. Otra cosa importante,
como mencionamos ahora recién, al tener baja gradación de alcohol, lo que se utilizaba era, en esa época que no teníamos agua potable o que no existía agua potable, se utilizaban pequeñas cantidades de vino a forma de cloro. Entonces, pensando en lo que la recomendación que hacía el apóstol Pablo a Timoteo, puede ser que esa fuera la indicación. Recordemos que Timoteo estaba destinado a lugares al Asia para ir a predicar el Evangelio, donde las condiciones de salubridad eran mucho peores que en el Imperio Romano. Y podía utilizar el vino para disminuir la carga de bacterias que traía el agua que no era potabilizada. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del vino? Fíjense este dato interesante. La palabra yanín se utiliza 140 veces en el Antiguo Testamento. De esas 140 veces, 60 hacen referencia a prohibiciones expresas o condenas expresas. Otras 60 veces lo toman como en forma indiferente, no se hace ningún juicio, y solamente en 20 veces se toma en forma positiva. De los ejemplos en los que se toma en forma negativa, tenemos la experiencia de la embriaguez de Noé, la embriaguez de Lot, la embriaguez de Belsasar y la embriaguez de Asuero, donde ninguno fueron unos eventos afortunados. Después, en el lado positivo, el libro de Cantares lo compara con la belleza de la amada, el libro de Oseas lo compara con el aroma fragante, y este es muy importante porque en todas las discusiones que tuve la oportunidad de revisar cuando estaba haciendo la investigación, tomaban este texto de Números 28, 13 y 14, donde hacían referencia a que si era propicio para el holocausto, entonces ¿por qué no era propicio para nosotros consumirlo? Recordemos que ahí estaban hablando de lo que se presentaba delante del altar, no estaban diciendo que era para nosotros ir tomarnos el vino que estaba presente. Ahora, ¿qué dice acerca de la cerveza? La cerveza en el Antiguo Testamento, o la palabra checar, siempre, o la mayoría de las veces, fíjense, aparece 21 veces, de las cuales 19 de 21 el uso es condenado en forma enérgica. Algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, cuando el ángel se le apareció a la madre de Sansón en Jueces, donde le dice que ni vino ni sidra tenía que consumir cuando iba a nacer el bebé. Después, Dios hace la aclaración de que no lo dio como bebida en el desierto, que produce amargura, como dice el profeta Isaías, que su efecto es como el de los falsos maestros, según el profeta Isaías también, y el profeta Miqueas advierte acerca del pueblo contra los líderes que aprueban su uso. El lado positivo, se menciona en el libro de Deuteronomio acerca de los diezmos atrasados, y es importante ver el contexto del capítulo 14, donde lo que hace referencia es haciendo referencia a la provisión que Dios tenía de las personas que no podían llegar en el momento justo para ofrecer los sacrificios. Recordémonos de que en el momento de que Israel se establece como nación, como pueblo, el templo iba a estar en Jerusalén y las personas iban a vivir lejos, ¿sí? No todos iban a tener acceso con facilidad al templo, y ellos tenían que presentar las primicias. Eso seguía siendo vigente, tenían que presentar las primicias, que quería decir que todas las cosas de los productos del campo, de los productos de la ganadería, todo eso lo tenían que presentar. Entonces, si yo tenía una primicia, yo tenía que presentar un ternero, pero si no tenía la posibilidad de llegar a presentar el ternero, tenía la posibilidad de presentar una vaca adulta, ¿sí? Si yo no podía presentar el grano, podía presentar la sidra, que era en representación de lo que con el grano se podía llegar a hacer. Entonces, en ese contexto es el lado positivo que tiene el checar. No estamos hablando del consumo. Ahora, el consumo moderado existe. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? ¿Escucharon la palabra donde dice el alcohol no es bueno para que lo consuman los menores de 18 años, o cuando hacen un comercial de licor dice consumo moderado, una letrica chiquitita por ahí abajo, perdido en la propaganda, en la publicidad? ¿Existirá eso? Vamos a ver qué dice acerca de esto la ciencia. Los efectos del alcohol son variables de persona a persona, y el alcohol es considerado por la farmacología como una droga psicotrópica. ¿Qué quiere decir psicotrópica? Que tiene efectos sobre el sistema nervioso central y sobre la bioquímica
del sistema nervioso central. Entonces, hay mucha variabilidad de persona a persona con respecto a los efectos que puede llegar a presentar una persona que consume alcohol. No estamos hablando del que se va a emborrachar. Eso explica por qué si a mi lado se pone una persona que tenga la misma estatura que yo, que tenga el mismo peso que yo, que sea exactamente igual a mí, incluso que fuese un gemelo mío, puede ser diferente la reacción que él tenga a la reacción que yo tenga. Eso se explica porque nosotros tenemos distintos polimorfismos, que después vamos a hablar un poquito de qué significa eso, que nos permite metabolizar las sustancias de forma diferente. Entonces eso explica por qué una persona con 70 kilos se toma una copita de vino y ya queda lista y muerta de la borrachera, y por qué otra persona se toma una botella de vino y no le pasa nada. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la mayoría de las revisiones científicas dicen que el consumo de alcohol moderado aparece o es el que produce una concentración sanguínea de 0.2 gramos por día. Esto ahora vamos a ver qué significa, y este 0.2 gramos es importantísimo porque es un numerito que parece mágico, pero no lo es tanto. Acá, en la farmacología y la fisiología del alcohol, se ha podido establecer que el etanol es una molécula con una carga muy débil. Eso quiere decir que puede pasar fácilmente a través de las membranas, ¿sí? Es fácilmente absorbible y se desplaza muy rápidamente, es muy volátil también. Eso explica por qué cuando una persona toma tiene aliento a alcohol, porque aparte de su metabolismo se excreta por el aire por esta misma razón, porque es muy volátil, se puede pasar de una membrana a otra con mucha facilidad. Se absorbe por casi todas las mucosas del tracto digestivo. Eso es algo también muy importante de saber. Fíjense que se absorbe por la mucosa oral, el estómago, el colon, la parte proximal del intestino, y puede interferir con la absorción de otros nutrientes. También es importante saber que la concentración se expresa en gramos por mililitro de sangre o en gramos por litro de sangre. Esto es en miligramos, perdón, y esto es en gramos. Ahora, la ingesta del alcohol que nos llega a producir 0.2 gramos por litro, que era lo que nosotros habíamos dicho del consumo moderado, está estandarizado en este siguiente cálculo. Con 12 onzas de cerveza, con 4 onzas de vino, fíjense lo poquito en las bebidas destiladas, con 1.5 onzas de whisky, ginebra o vodka, se produce 0.2 gramos por litro. Ahora, yo les pregunto, una persona cuando le dice, yo tomo alcohol social, si se toma 1 o 2 vasos, ¿estará superando esto, los 0.2 gramos? En principio, podríamos decir que no, pero no sabemos, por el tema de los polimorfismos, porque nadie antes de tomar alcohol se ha hecho un estudio genético para saber qué polimorfismo tiene. Esa es una cosa importante también. Ahora, fíjense en el hígado y las funciones que tienen. Las funciones hepáticas, y el hígado es como el centro químico más complejo que puede existir en la naturaleza, y Dios lo diseñó de esa forma por varias razones. La primera es porque nos permite sintetizar y remover los tóxicos. Permite eliminar las toxinas del organismo, y fíjense que el alcohol se considera como un tóxico y elimina los residuos no solamente de los alimentos, de lo que nosotros comemos, sino de los otros medicamentos que nosotros podemos tomar o de las otras sustancias. Acuérdense que el hígado es como un centro de depuración. Entonces todas las toxinas que el cuerpo produce, la mayoría se purifican en el hígado, y el exceso que no se purifica en el hígado se elimina a través de la orina y un poquitito menos a través de la materia fecal. En el metabolismo hepático, aquí es donde quiero que le pongan cuidado a esta diapositiva que parece, no sé, o cualquier cosa, excepto una célula hepática, pero lo importante de notar aquí es esto. Nosotros tenemos 2 enzimas, todos los humanos tenemos 2 enzimas que se encargan de metabolizar el alcohol. Una es la alcohol deshidrogenasa, que produce 2 productos, el más importante de ellos es el acetaldehído, y tenemos la aldehído deshidrogenasa. Estas 2 deshidrogenasas convierten al alcohol en
Esta la convierte en acetaldehído y esta la convierte en aldehído, que es una forma no tóxica. Pero ¿qué ocurre? Resulta que los polimorfismos a los que yo me mencionaba recién hacían lugar en esta vía metabólica. Nosotros, a nivel hepático como a nivel de todas las células, nuestras células están diseñadas genéticamente para producir algún tipo de gen funcional, ¿sí? Algún tipo de proteína o algún tipo de enzima que nos permita funcionar como organismo. El polimorfismo se refiere a que hay variabilidad entre esa función. Entonces, todos los seres humanos tenemos aldehído deshidrogenasa, o por lo menos la mayoría de nosotros lo tiene, pero no sabemos cómo funciona a nivel bioquímico, porque eso solamente se puede saber cuando uno está expuesto al medicamento, por ejemplo, o cuando está expuesto a la droga. Yo les decía recién que nadie sabe cómo va a reaccionar al alcohol, porque ninguno de nosotros se hace una prueba de sangre para saber qué polimorfismo tiene de la aldehído deshidrogenasa. Eso es inviable. Usted no puede ir a un laboratorio y diga, señor, yo quiero hacerme una prueba de polimorfismo. Lo van a sacar corriendo porque eso solamente se hace en los estudios clínicos. Hay poblaciones que han sido estudiadas, como por ejemplo las poblaciones orientales en Japón, en China, donde se sabe que ese tipo de poblaciones tienen una alteración del polimorfismo justo en esa vía enzimática y son más susceptibles a los efectos farmacológicos del alcohol. Ahora, ¿por qué es importante saber y tener en cuenta de que el alcohol actúa como un psicofármaco, como yo les decía recién? Resulta que el creador nos dotó con un cerebro que es una máquina extremadamente compleja y que tiene bastantes interacciones entre sí, que parecieran que fuesen aleatorias, pero que no son tal. Nosotros contamos con un sistema, y vamos a empezar desde lo más básico hacia arriba. El sistema básico de todos los seres humanos en el cerebro se llama sistema límbico. Ese sistema límbico es el encargado de que nosotros sintamos tristeza, sintamos alegría, sintamos rabia, pero es muy importante porque nos prepara para la huida en los momentos de dificultad o de peligro. Entonces, podríamos decirlo que en términos funcionales es el cerebro instintivo, es el cerebro que me permite a mí reaccionar, que no se pone a analizar la situación, sino que reacciona ante los estímulos. Es el que le permite a usted, por ejemplo, si se encuentra un fuego prendido, no decir, ¿será que esto es un cortocircuito? ¿Será que esto es producto de combustión interna? No, usted sale corriendo y se aleja del fuego, porque nos permite preservar la vida, pero también están las emociones en ese lugar, ¿sí? Es importante que tengan presente ese dato. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro se ha organizado a través de cortezas, ¿sí? A través de lóbulos. Y nosotros tenemos que es el más grande de todos, que es el lóbulo frontal, que es el que está pintadito de azul, acá adelante. No me funciona este aparatito muy bien. El lóbulo frontal, que es el azul, que es el más grande, es el encargado de varias funciones importantes. Es el que nos permite a nosotros tener control sobre las emociones, es el que nos permite a nosotros establecer las relaciones entre las personas y es el que nos permite a nosotros hacer los juicios morales. ¿Sí? Esto es muy importante. Es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que sale corriendo y dice y entra a una guardia diciendo groserías porque está bajo efectos del alcohol o bajo efectos de alguna enfermedad psiquiátrica, uno dice, ese paciente está frontalizado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su lóbulo frontal no está funcionando en forma adecuada y que ese paciente expresa su ira y no la puede controlar. Dice groserías y no las puede controlar. Va y le pega golpes al primero que se le atraviese y no lo puede controlar porque su cerebro en la parte frontal no está funcionando bien. Y la particularidad que tiene el alcohol es que afecta las células del lóbulo frontal. Son las primeras que se afectan. Son las primeras células que se intoxican por alcohol y son las primeras células que dejan de funcionar. Entonces, si deja de funcionar el control consciente de las emociones, imagínense quién sale a tomar el control y el mando. Sale a tomar el control y el mando el cerebro animal, que era el que les decía recién, el cerebro que se encarga de las emociones.
Ahora, ¿qué efectos tiene específicamente sobre el cerebro el alcohol? Fíjense este dato tan interesante. El alcohol intensifica la acción sobre los receptores GABA, que es una sigla que quiere decir gamma-aminobutírico, ácido gamma-aminobutírico. El ácido gamma-aminobutírico es un neurotransmisor inhibitorio. Eso quiere decir que hace que las funciones de las neuronas se bajen de intensidad, ¿sí? Antagoniza los efectos del otro neurotransmisor importante del sistema nervioso central, que es la vía de la N-metildiaspartato, que es el estimulante natural del cerebro. Y fíjense a nivel fisiológico lo que hace el alcohol, que esto es lo que más me llamaba la atención cuando estaba revisando el tema. Modifica los sistemas de recompensa opioides y cannabinoides. Cuando uno habla de opioides, aquí hace referencia a los opiáceos, como a la morfina, ¿cierto? Es a lo que puede llegar a ser una referencia. Acordémonos del tráfico del opio y todas esas cosas. Hace referencia a esos sistemas de satisfacción. ¿Y qué produce? Produce liberación de dopamina y de serotonina, y fíjense la flechita, lo último que apunta. Esos efectos son similares a los que se producen con el consumo de cocaína. Son exactamente iguales en la farmacología. Es decir, que una persona que toma un vaso de vino tiene un efecto similar al que se mete por la nariz una línea de cocaína, ¿sí? Es exactamente igual. O se inyecta heroína o cualquier otro fármaco que tenga la capacidad de reforzar la dopamina. Ahora, una vez que esos efectos pasan, se produce depresión, porque la bioquímica cerebral está alterada. La bioquímica cerebral se altera y los neurotransmisores que modulan la depresión empiezan a funcionar. Por eso cuando ustedes ven que una persona toma licor, los efectos van a ser de a poquito, son progresivos, porque empieza haciendo inhibición. Entonces uno dice, si es una droga que inhibe, ¿por qué la gente se pone alegre? Y se pone alegre precisamente por esto, porque cuando hace inhibición del control, entonces la persona se vuelve extrovertida, la persona se vuelve muy chistosa, la persona se vuelve muy contenta, la persona se vuelve como más pilosa, pero esos efectos son por cortito tiempo. Después, cuando se aumenta el consumo, ese efecto inhibitorio le pega a todo el cerebro con la misma intensidad y la persona se va quedando dormida hasta que vemos el borrachito que está dormido y que no se puede ni siquiera mover y que a duras penas puede respirar. Ahora, ¿qué pasa con las llamadas dosis moderadas? Yo sé que muchos de ustedes pueden haber escuchado donde dice tomar vino en forma moderada o una copa de vino al día es bueno para el corazón. ¿Lo escucharon alguna vez? Es bueno para la presión arterial, es bueno para bajar el colesterol. Pues resulta que tienen un poquitito de razón y mucho en contra. Tienen un poquitito de razón porque el vino en esas dosis moderadas sí puede bajar el colesterol, pero afecta a otras cosas como ya vamos a ver. Entonces el remedio para bajar el colesterol no es tomarse un vaso de vino al día, sino salir a hacer ejercicio y comer saludable. Ese es el verdadero remedio. Ahora, ¿qué ocurre? Resulta que ¿se acuerdan del 0.2 gramos por litro que les había dicho? Que es la dosis, digamos, más bajita o moderada que uno puede llegar a consumir de alcohol en lo que se expresa la literatura médica. Esto genera que cuando yo estoy tomando ese fármaco, vamos a llamarlo de esa forma, ese alcohol que es una droga, yo generé dependencia psicológica por todo lo que les había dicho recién, porque al modificar la bioquímica del cerebro, entonces yo me voy sintiendo bien y en forma progresiva yo me voy acostumbrando a que voy necesitando ese vaso de vino para sentirme bien, para relajarme, para llegar y estar tranquilo después de una jornada de trabajo. ¿Qué pasa? Resulta que el cuerpo se acostumbra y se genera un fenómeno que se llama tolerancia. Y es rápido esto, no es que uno tiene que ser alcohólico para generar tolerancia. Resulta que aproximadamente entre los 10 días y las 2 semanas el metabolismo hepático se modifica y se acelera. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto del dibujito donde estaba la enzima esta de los polimorfismos? Bueno, esa enzima acelera su función y metaboliza el
alcohol hasta 30% más rápido de lo que lo hacía antes de que yo empezara a tomarme el vaso del vino. Eso quiere decir que en 15 días, para yo sentir los mismos efectos, no voy a tener suficiente un vaso de vino, sino que voy a necesitar vaso y medio. Después, cuando pasen 15 días más, no voy a necesitar vaso y medio, sino que voy a necesitar 2 vasos. Y así se va progresando hasta que se necesitan cantidades bastante grandes para que la persona sienta los efectos deseados. ¿Está bien? Ahora, ese es el principio de la dependencia psicológica y la dependencia farmacológica de todas las drogas. Es el principio que rige la dependencia de la cocaína, la dependencia de la heroína, la dependencia del opio, la dependencia de cualquier droga que usted se pueda imaginar, se rige bajo este mismo principio. Empieza con una droga que se toma en cantidad pequeña, en principio lo podríamos decir así, y después se va generando la tolerancia, donde el metabolismo se modifica y yo voy necesitando progresivamente mayor cantidad. Ese es el peligro de las llamadas dosis moderadas. Ahora, fíjense los efectos que tiene el alcohol a la dosis moderada establecida por la ciencia médica. Fíjense que con 0.2 gramos por ciento se produce disminución de las inhibiciones, como les había dicho recién, y se produce disminución de la capacidad del juicio, lo que está en el lóbulo frontal. Entonces nosotros con un vaso de vino, a la mayoría de las personas, no estoy hablando de todo el mundo, pero la mayoría de las personas ya hacer juicios con detalle se les va a dificultar. Esto no es aleatorio, esto se ha hecho a través de análisis con tablas donde las personas se los estudia bajo los efectos del alcohol y se les ponen tareas. Entonces la persona progresivamente va perdiendo facultades mentales. Fíjense que con 0,5 ya hay disminución de los reflejos, con 0,8 las funciones más complejas se van deteriorando y con 2 ya la persona habla como que no se le entiende nada y con 4 incluso puede llegar a desencadenar la muerte. Ahora, nosotros habíamos hablado de que qué ocurría acerca de las dosis bajas de alcohol. Fíjense este artículo que no está, es reciente, es del 2012, que es de los Anales de Oncología, una revista totalmente fuera de todo lo que tiene que ver la religión, y fíjense el estudio que se encargó de hacer. Hizo un metaanálisis de 222 publicaciones. Un metaanálisis es agarrar toda la bibliografía que hay acerca de un tema y separarla por contenido de importancia científica. Entonces ellos encontraron 222 publicaciones que hablaban acerca del consumo moderado de alcohol y de sus efectos sobre la capacidad de producir cáncer. Y fíjense lo interesante que encontraron. Ellos encontraron que alrededor del 2004 se encontraron 24.000 muertes relacionadas al cáncer de esófago en relación directa con el consumo de dosis bajas de alcohol. Fíjense el título del artículo, dice Light Alcohol Drinking. Eso quiere decir los bebedores que son livianos, ¿sí? En la literatura médica los dividen como livianos, moderados y pesados. Ahí estamos hablando de los livianos, o sea, los que llegaban solamente a la concentración de 0.2 gramos por litro. Ahora, todas esas personas tienen el riesgo de desarrollar cáncer. No todos lo desarrollan. ¿Por qué razón? Por lo que hablábamos recién anteriormente, por los polimorfismos, que nosotros no podemos saber si nosotros estamos expuestos a ese riesgo o no. Es decir, que si yo me tomo un vaso de vino, yo podría desarrollar cáncer. ¿Lo sé? No. ¿Qué me lo va a decir? El tiempo. ¿Estaría dispuesto a arriesgarme? No sé. Eso ya depende de cada uno. Ahora, ¿con qué otro cáncer se asoció? Se asoció al cáncer de mama y también se dieron cuenta de que esta asociación con el cáncer de mama es porque produce en las mujeres un fenómeno que se llama, ¿cómo poderlo decir? Se llama como un fenómeno, es un fenómeno de hipermetabolismo, donde la señora tiene
mayor aumento de resistencia a la insulina, mayor producción de estrógenos, mayor producción de testosterona también, que se denomina síndrome metabólico en la literatura médica, y esto se puede inducir por el consumo de estas dosis tan bajitas del alcohol. Al estar expuestas a estas hormonas por una cantidad de tiempo, se dieron cuenta de que eso propendía a que las pacientes pudieran generar cáncer de mama. Fíjense esta otra diapositiva y de dónde se toma la información. Es el informe, el reporte que hace la Organización Mundial de la Salud, que salió en 2014, a finales del 2014, donde hace un informe acerca de los efectos del consumo del alcohol. Y fíjense lo que tiene para decir la Organización Mundial de la Salud. Estima por proyecciones estadísticas que para el 2025 el consumo del alcohol va a ser 50% mayor que el que tenemos nosotros actualmente. Estima también que debido al consumo del alcohol, las infecciones por virus del VIH se van a aumentar casi en 3%. Esto es importante y tiene que ver con lo que le decíamos recién. El juicio se pierde, ¿sí? Entonces, una persona no tiene ningún problema con irse a acostar con un desconocido porque no está haciendo juicios morales en forma correcta. ¿Qué otra cosa decía? Dice que afecta en forma adversa la presencia de las enfermedades psiquiátricas, y otra cosa muy importante es que advierte contra el inicio de tomar alcohol a edades tempranas. Dice que si nosotros tenemos una persona que inicia a tomar alcohol en la adolescencia, tiene mucho mayor riesgo de desarrollar dependencia en menor tiempo. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros chicos adolescentes que andan ebrios en la calle? Eso cada vez lo vemos con mayor frecuencia. Fíjense aquí en esta otra diapositiva, muestra en porcentajes a nivel mundial todas las consecuencias que tiene el consumo del alcohol. Y acá en esta partecita de abajo, que desafortunadamente no se lee muy bien, quiere decir que están incluidos los efectos que potencialmente pudieran ser benéficos. Yo les hablé recién al principio del sesgo. Resulta que cuando nosotros revisamos los estudios que avalan el consumo de la cerveza, que avalan el consumo del vino, ¿quién creen ustedes que pagan esos estudios? Esos estudios están pagos por la industria de la cerveza o están pagos por la industria del vino. Es como, por ejemplo, cuando ocurre con la literatura médica y traen un nuevo medicamento y resulta que los estudios están respaldados por la empresa que desarrolla el medicamento. ¿Le voy a creer 100% lo que me dice? Lógicamente no, porque esos estudios están sesgados. Entonces, eso es importante de tenerlo siempre presente cuando nos presenten información que supuestamente está avalada por la literatura médica. Acá en esta otra diapositiva, lo que quiere mostrar la Organización Mundial de la Salud es que todas las enfermedades tienen mayor incremento cuando se exponen al consumo de alcohol. Ahora, ¿qué dicen las leyes humanas con el consumo de alcohol? Fíjense lo que dice la legislación argentina. La legislación argentina dice que cuando uno va a conducir un auto puede tener como máximo una concentración de alcohol en sangre de 0.5 gramos por litro. Si vas a conducir una moto, entonces llegas al numerito mágico del 0.2. En otros países cambian. Fíjense que por ahí en Canadá es un poquito mayor, pero fíjense en Japón, que esta de pronto no se alcanza a leer desde atrás, donde dice que en Japón la tolerancia es 0. Y en todos los lugares del mundo, del mundo civilizado por lo menos, donde hay legislación acerca del consumo del alcohol, dicen que las personas que son profesionales del volante, es decir, los que manejan carga o tienen transporte de pasajeros, no pueden tener ni siquiera 0.1% de alcohol en sangre, es decir, que la tolerancia es 0. Entonces, imagínense si las leyes humanas advierten acerca del peligro del consumo del alcohol por razones obvias y de accidentalidad, cuánto más nosotros que tenemos un conocimiento más profundo de lo que puede llegar a ser el alcohol en nuestro cerebro. Ahora, ¿se acuerdan de esto? ¿Quiénes son bautizados en la iglesia? La mayoría. ¿Este puntito de dónde creen que salen? ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Creo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y dice acerca de las bebidas alcohólicas y del consumo de los alimentos y etcétera. Este es el punto número 10 del voto bautismal. ¿Será que la iglesia adventista en forma arbitraria
le dice a las personas que quieren ser parte de la iglesia que no deben consumir alcohol? Yo creo que con toda la información que revisamos atrás, me parece que no. Me parece que está bastante sustentado el tema de por qué físicamente no deberíamos consumir alcohol. Ahora, ¿qué pasa y cuál es la relación espiritual que hay con estas alteraciones físicas y con la relación espiritual? ¿Será que si yo estoy en mi casa viéndome un partido de fútbol tranquilo, no me podré tomar un vaso de vino? ¿Será que eso altera mi relación espiritual? Vamos a ver. Resulta que en Primera de Pedro 2:9, fíjense lo que está resaltado con rojito. Dice el apóstol Pedro que nosotros somos real sacerdocio y que nosotros somos pueblo escogido y nación santa. ¿Se acuerdan que en el libro de Proverbios que estudiamos en la vez anterior, el vino, el consumo del vino se expresaba donde no debía ser una bebida que los reyes consumieran porque podía alterar el juicio que podían hacer? Bueno, acá el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros no somos solamente reyes, sino que aparte de eso somos sacerdotes. Entonces, si nosotros somos un pueblo que de reyes y de sacerdotes, estamos llamados a cumplir un ministerio. ¿Es así? Dice en Levítico 10:9 al 10, fíjense lo que había pasado con Eliab y Abiú. Se habían embriagado, habían entrado al templo y habían traído fuego extraño. ¿Y qué hizo? Dios los consumió. Y entonces viene la aclaración de Dios de por qué lo hace. Le dice en Levítico 10:9 al 10, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Y esto iba a ser estatuto perpetuo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón dice Dios que no se debe hacer? Porque debían poder discernir entre lo santo y lo profano. El discernimiento es una función superior del sistema nervioso central. Cuando nosotros tenemos un perrito o un animal, por muy inteligente que sea, él no puede discernir, él puede aprender, que es distinto, puede aprender conductas que nosotros le enseñemos, pero él no puede discernir ni puede hacer juicios morales. Por eso el perrito en 2 semanas se le olvida y vuelve y se orina donde no se tenía que orinar, ¿sí? Por más que nosotros le insistamos. Por eso es la diferencia que nosotros tenemos entre las criaturas inferiores y nosotros como criaturas superiores de la creación, hechos por Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio un lóbulo frontal que nos permite discernir. Y ese discernimiento es importante porque a través del lóbulo frontal es como Dios se comunica con nosotros, por medio de su palabra, y nos permite a nosotros saber qué es bueno y qué es malo. Ahora, ¿qué más dice? Dice que el discernimiento es un don espiritual. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Está diciendo que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez en el uso de los sentidos y que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que nosotros tenemos que estar con la mente clara para poder saber qué es bueno y qué es malo. Y después, 1 Corintios 6:19, no podemos ignorar que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Entonces no se refiere a que yo no venga con un vaso de vino a la iglesia. El templo soy yo, el templo del Espíritu Santo sos vos. Entonces yo no puedo ministrar mi templo si estoy bajo la influencia de una droga, bajo la influencia del alcohol. Dice el apóstol Pedro que el diablo anda como ¿quién? Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Si alguno de ustedes, que seguramente lo han hecho, han visto un documental de naturaleza, ¿a quién ataca el león? ¿O a quién va y ataca a las leonas? ¿Será que ataca al búfalo más fuerte o ataca al cansado, al viejo y al enfermo? ¿Por quién creen que va el león? Va por el cansado. El león va por el cansado, va por el enfermo, va por el que no se puede defender. Y el diablo está haciendo justamente lo mismo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros estamos enfermos espiritualmente, sin la influencia de las bebidas alcohólicas, imagínense cómo se aumentaría nuestra enfermedad espiritual si nos sometemos a la influencia de un vaso de vino
o de un vaso de cerveza. El discernimiento se nos va a entorpecer completamente. La palabra que se refiere aquí a sed sobrios, la palabra que usa el apóstol Pedro en el griego original quiere decir sí, precisamente eso, ausencia de bebidas alcohólicas, es decir, no consumo de bebidas alcohólicas. Y si bien él se está refiriendo a la sobriedad espiritual y la sobriedad mental, tenemos que saber que es imposible nosotros ser sobrios espiritual y mentalmente si no estamos sobrios físicamente. Ahora, la otra advertencia del apóstol Pablo, en Efesios: nosotros no estamos luchando contra carne ni sangre, ni contra otra persona, ni contra potestades. Nuestra lucha es contra las potestades de las tinieblas, que no están buscando sino otra cosa que nuestra destrucción. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra mente, que es la que dirige nuestros pensamientos, nuestras acciones, que es la que dirige nuestra vida, es un campo de batalla por donde están peleando Cristo y Satanás por el dominio de tu mente y el dominio de mi mente, entonces, ¿qué pasaría si yo relajo las defensas? ¿Qué pasaría si yo en un campo de batalla con armas me quedo dormido en la guardia? ¿Qué ocurre? Seguramente voy a perder la vida, seguramente los que yo estoy cuidando, mis compañeros, van a perder la vida porque voy a ser el punto débil de la cadena. Entonces, ¿qué ocurre en el campo de batalla espiritual? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si yo relajo mis defensas, así sea por un poquito de tiempo? Seguramente que voy a caer en tentación. Entonces, el libro de Proverbios dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas personas, incluso dentro de las iglesias cristianas, que defienden el consumo del alcohol, que defienden el consumo del vino, el consumo de cerveza, en lo que supuestamente son consumos moderados y contextos, por llamarlo de alguna forma, que no conducen a nada malo, pero estamos dándonos cuenta de que le estamos entregando el control de la mente al león, que nos está buscando para devorarnos. ¿Qué podemos concluir acerca de lo que hablamos hoy? Podemos concluir varias cosas. Primero, que es verdad que en la Biblia no existe nada que puntualmente prohíba el consumo del alcohol, pero en la Biblia tampoco existe nada que prohíba el consumo de cocaína, y es exactamente el mismo principio. Acuérdense que el principio farmacológico que hablábamos era exactamente igual. Yo estoy seguro que ninguno me discutiría si yo le digo que me voy a introducir por la nariz una línea de cocaína, que diríamos es una dosis moderada de cocaína. Estoy seguro que no habría discusión, todos me dirían eso está mal. Pero hay mucha discusión cuando le dicen no tomes vino. Pero me voy a tomar un vasito. No tomes vino. Es exactamente el mismo principio farmacológico. Ahora, el concepto del consumo moderado es más un concepto difuso y más, me parece, a mí por lo que pude revisar, una invención de que no existe tal cosa como consumo moderado. Existen dosis bajas, dosis intermedias y dosis alta, que es distinto al consumo moderado. ¿Por qué no se puede decir consumo moderado? Por lo que yo les decía recién, los efectos son distintos de persona a persona. Y si yo tengo un consumo moderado, le puedo dar la falsa idea a la persona de que él tiene el control, cuando nosotros sabemos que con esas dosis ya estamos entregando el control de nuestro cerebro al dominio de otra fuente distinta. Ahora, Dios se comunica con nosotros a través de nuestro cerebro, como habíamos visto recién. Y si nosotros intoxicamos el cerebro, ¿será que Dios se va a poder comunicar con nosotros en forma correcta? ¿Será que nosotros lo vamos a poder interpretar en forma correcta? Pensemos en esto: si nosotros, cuando estamos sobrios, tenemos tendencia hacia ir hacia el mal, imagínense si nosotros nos ponemos en contacto con una sustancia que va a rebajar la capacidad de juicio moral que yo puedo hacer. La forma de entregarle el dominio al diablo va a ser mucho más fácil. Ahora, tenemos que tener presente de que, como habíamos visto, el diablo no va a desaprovechar ninguna oportunidad que nosotros le demos para poder dominar nuestra mente, porque a él le interesa que vos te dejes dominar por lo que él está diciendo. Entonces, la abstinencia, como lo dice la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el ítem número 10 del voto bautismal, es la única herramienta eficaz
que nosotros tenemos para poder tener el control de nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Nosotros no podemos entregar la voluntad y nuestra mente al dominio de otro que no sea el dominio voluntario que nosotros le entregamos a Cristo. Si nosotros nos intoxicamos, así sea con un vaso de alcohol, con un vaso de vino, con un vaso de cerveza, estamos entregando el dominio de nuestra voluntad a una persona que solamente quiere nuestra destrucción. Yo creo que acá termina la exposición que teníamos para la tarde de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta y si se generó alguna duda y quieran que la resolvamos, es momento de hacerlo. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí. San Lucas 1:15 dice palabras de Jesús en relación a Juan el Bautista, ¿no? Pues será grande a los ojos del Señor de Dios. No beberá jamás ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. O sea, la grandeza frente a Dios exige temperancia total, alcohol cero y lleno del Espíritu Santo. Exactamente, sí, muy bien. ¿Alguna otra inquietud o alguna otra aclaración que alguien quiera hacer? ¿Una pregunta? Le escuché en la parte de tema de la frontal, de que una persona cuando toma bebida alcohólica se vuelve, tiene el carácter airado, y referencia a los que toman la bebida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene ese tipo de carácter constantemente, siempre, y podemos pensar que es una persona vegetariana, una persona que tiene principios, que vive con esto, y eso no solamente a esa persona, nos pasa a muchas personas. Entonces, ¿dónde está? ¿Por dónde lo encontramos eso? Es cierto, sí, acá lo que me estás diciendo es así. El temperamento, cada persona tiene su temperamento, ¿cierto? Cada persona tiene, digamos, la forma de reaccionar distinto ante las situaciones. Unas personas pueden tener mal carácter, pueden ser irascibles, pueden ser, digamos, que se irriten por cualquier cosa, ¿sí? Estando sobrias. Entonces, imagínense lo que le pasaría a esa persona si toma licor. El tema del alcohol, con respecto al control que hace sobre las emociones, es que nosotros con el lóbulo frontal, que era la pregunta que me hacías, podemos ejercer una función de inhibición al sistema límbico. ¿Qué pasa si yo intoxico el lóbulo frontal? El sistema límbico se exacerba, el sistema límbico aumenta su función y entonces todos esos malos rasgos de carácter que yo tengo estando sobrio van a ser mucho peores. Una persona no se vuelve mejor persona cuando toma alcohol, todo lo contrario. Puede ser que en un momento se vuelva más contento, esté más feliz, porque se desinhibe, y se vuelve más extrovertido. Pero cuando está con dosis un poquito más altas de alcohol, todos los malos rasgos de carácter se van a ser mucho más evidentes, se van a acentuar. Entonces, no quiere decir con esto de que una persona sobria no pueda tener mal carácter. Claro que sí. Claro que puede tener mal carácter, claro que puede reaccionar en forma airada y violenta estando sin consumo del alcohol, pero el consumo del alcohol potencia todos esos efectos que nosotros tenemos en el carácter que no ha sido reformado. Eso ya tiene que ver es un tema distinto. Yo tengo que reformar mi carácter, pero eso ya es una relación que yo tengo que vivirla día a día con Cristo, ¿sí? Sí. Yo quería comentar que muchas veces el común de la gente dice, sí, me va a agarrar una cirrosis. Sí, puede agarrar una cirrosis. La causa, estudios en anatomía patológica demostraron que la cirrosis más bien se produce por desnutrición, porque el alcohol, entre otras cosas, además de lo que usted dijo, doctor, produce una gastritis crónica, lo cual lo lleva a una falta de apetito. La falta de apetito le faltan nutrientes al hígado, que es tan importante para metabolizar todo. Y me viene a la memoria, en
en mis años jóvenes hacía guardia en una clínica psiquiátrica y un día ingresó un paciente alcohólico, pero severo. Sí, uno lo veía, estaba un poco alucinado, ¿no? Y el psiquiatra que lo mandaba dice, por favor, cédelo lo más que pueda, porque va a entrar en coma. Y fue así, entró en coma, del que no salió nunca. Después de 45 días falleció. Había hecho lo que nosotros llamamos la locura alcohólica. Y esas cosas a veces el común de la gente no lo sabe o no lo tiene presente. Este hombre, el caso que cuento, ya no consumía vino, whisky, se tomaba el alcohol medicinal. Y para que la familia no le diga nada, guardaba todas las botellas abajo de la cama. Y así fue el fin de ese pobre hombre joven. Sí, la verdad que sí, y de esos casos hay muchísimos. Es importante notar de que nosotros, cuando nos enfrentamos con una persona que consume alcohol, siempre le va a decir, pero no, eso es un vasito nada más. Eso, se tiene la falsa concepción de que yo puedo tener control de la situación. Eso es lo que la falsa percepción que nos vende la industria de decir el consumo moderado de alcohol se puede mantener. El consumo moderado de alcohol es un engaño, no nos dejemos nosotros sacar de ese concepto. El consumo moderado de alcohol es un engaño con el cual nos quieren vender más alcohol. Pensemos de que una persona no pasa de tomar un vaso de vino a una botella en un día. Eso requiere un proceso. Entonces, le van a decir, pero yo no soy alcohólico. Eso le pasa a los alcohólicos. Eso le pasa a los que se dejan dominar, ¿sí? Pero nosotros tengamos en cuenta de que esa persona empezó con un vaso, después a las 2 semanas o un poquito después empezó con vaso y medio y de ahí en adelante fue progresando hasta que ahora ya se toma una botella o 2 en el día. Entonces una persona no se vuelve alcohólica de la noche a la mañana. La adicción es un proceso. Yo lo que tengo que hacer es evitar el riesgo de poderme convertir en un adicto, porque la bioquímica del cerebro se va a afectar igual con un vaso, con 2 vasos o con 3 vasos, ¿sí? Se va a afectar igual. Entonces yo estoy, al protegerme, ¿sí?, con la abstinencia, lo que estoy haciendo es evitando de que mi bioquímica cerebral se modifique. Estoy evitando de que yo dé el primer paso hacia volverme alcohólico. Ahí es donde está la clave. ¿Alguna otra pregunta? Sí. San Lucas, que era el libro que leyó antes el hermano. Hermano, que la referencia de San Lucas es, ¿cuál? Capítulo 1, versículo 15. Ahí está. ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, yo creo que entonces ahí terminamos la exposición y los quiero invitar para la próxima semana, para el próximo sábado, donde tenemos el cierre de todo este ciclo de salud del culto de enfoque. Traigamos gente de afuera, porque nosotros tenemos una gran verdad que es la reforma pro salud, tenemos una gran verdad que es todos los consejos que nosotros tenemos del espíritu de profecía acerca de salud. Esto que yo les dije recién está clarísimo en el espíritu de profecía, pero no quise traer ninguna referencia de la hermana White, precisamente para evitar lo que les habíamos dicho recién, para evitar el sesgo. Fíjense que todas las referencias fueron de gente que no tiene nada que ver con la religión, de gente que no tiene nada que ver con la iglesia adventista, pero que ratifican el punto que nosotros defendemos, donde la abstinencia del alcohol es la mejor herramienta para evitar sus efectos nocivos. Traigamos gente, porque estamos cerrando el ciclo de salud y sabemos nosotros que a través de esa gran verdad que tenemos, de la salud, de lo que el Señor inspiró para nosotros, para nuestros días, es lo que la gente está necesitando ahora y de esa forma podemos presentar en forma clara la verdad de Dios para este tiempo. Que el Señor les bendiga, muchas gracias por su atención y los esperamos para el próximo sábado en el culto de enfoque a las 18:30.